En un país en el que la política parece distante y lejana, le traemos una nueva mirada, un espacio donde los políticos se muestran como lo que son seres humanos con historia, con emociones y también con sueños. Mi nombre es Clara Estefanía Núñez. Sean todos ustedes bienvenidos a un episodio más de Claramente. Y en este nuevo episodio de Claramente, hoy recibimos a un joven político que ha marcado presencia dentro del oficialismo. Él es nacido en Ambato, tiene 36 años de edad. Así es, nació en la hermosa tierra de las flores y las frutas. Es abogado de profesión, fue ex viceministro de gobierno y hoy es asambleísta por Acción Democrática Nacional. Pero más allá de los cargos políticos, hoy queremos conocer al Esteban hijo, al Esteban estudiante, al Esteban soñador y también al Esteban ciudadano. Bienvenido, Esteban Torres. Gracias, qué gusto estar acá. Esteban, realmente este es un espacio diferente. Como te decía, tras cámaras buscamos conocer a aquellos políticos, los que están tomando las decisiones por y para nosotros, pero desde su lado más humano. Quiero que iniciemos por el principio, que nos cuentes tu historia personal, tus raíces, aquello que te formó y hoy eres quien eres gracias a eso. Cuéntanos, ¿cómo fue tu infancia en Ambato? Bueno, muy feliz realmente. Vengo de dos familias muy grandes, muy unidas. Mi niñez fue en Ambato hasta que vine a la universidad y de ahí siempre he estado conectado con Ambato por temas laborales. Paso en Quito, digamos, entre semana, pero los fines de semana voy allá y ha sido muy feliz, excelentes recuerdos. La verdad es que no puedo pedir una mejor niñez entre campo, familia, deporte, política también, porque desde pequeño viví la política a través de mi padre y tengo solo buenos recuerdos. Esteban, ¿algún recuerdo específico de tu niñez que te marcó y justamente tú lo recuerdas de forma muy seguida? Creo que la vida familiar yo pude tener todos los fines de semana. Lo bueno de Ambato es que ser una ciudad no tan grande, uno podía estar visitando a los abuelos el mismo sábado, almorzando con la familia Cobo en este caso y cenando con la familia Torres, con todos los primos. Creo que ese es el mejor recuerdo que tengo. Tenis también, el club donde yo jugaba tenis, que es el Club Tungurahua, muy cerca a mi casa, entonces bajaba caminando, mucha tranquilidad, mucha paz. Política también, porque la verdad es que desde que yo nací en el 89, mi papá inició también su vida política en el 90 y no paró, así que yo siempre le acompañé como pequeño a todos los recorridos, a todo. Entonces un poco eso fue formando también en mí la idea de la política, ¿no? Justo hacia allá iba mi pregunta. Tu padre, un político bastante reconocido y destacado, ¿cómo influyó eso para que Esteban Torres ya posteriormente decida también dar un paso adelante en la política nacional? Bueno, siempre influye, ¿no? Porque la conversación en las mesas es sobre estos temas, los altibajos de la política, los sinsabores de la política, los temas positivos también se viven en familia y siempre a uno eso le genera algún tipo de inquietud, que en mi caso afloró cuando yo decidí pelear por la presidencia de la Universidad de San Francisco de Quito y la gané, que fue un poco mi inicio en la vida política universitaria y luego continuó, pero significa mucho, ¿no? Significa mucho especialmente porque la política se vive dentro de las familias y es dura, es muy dura. Y uno desde pequeño la vive así. Sabemos, como tú bien lo decías, que fuiste dirigente universitario, luego estudiaste en Londres. ¿Qué aprendizaje de esos años fuera del país tienes que hoy aplicas en tu rol político? Bueno, yo siempre me quise ir a Londres a estudiar la maestría. El pregrado hice acá en la San Francisco, estudié Derecho. Pero mi papá, que también había estudiado allá, me inculcó un poco el amor por la cultura anglosajona, inglesa, la educación. Él estudió en London School of Economics, hizo una maestría. Y yo decidí también aplicar a algunas universidades de Inglaterra y decidí finalmente ingresar a Queen Mary, que es Queen Mary, parte del sistema de la Universidad de Londres, donde pude estar ahí 13 meses. Y siempre la vivencia del choque de culturas es importante. Tuve la suerte de viajar de pequeño, pero es distinto ya vivir y estudiar
en algo muy distinto que además yo desde pequeño admiraba, que era justamente Inglaterra, ¿no? En este caso Londres, una ciudad muy vibrante, increíble como estudiante. Difícil quizás para vivir con familia, pero como estudiante es la mejor experiencia. Que además la compaginé un poco con el estudio de la historia política de allá, que me gusta mucho. Yo admiro mucho a Winston Churchill, así que pude inmiscuirme mucho más allá. Y todas las vivencias importan, ¿no? Uno nunca sabe en qué momento de la vida se va a activar algo que estudió, algo que vivió, pero mientras más rica le hacemos a la vida, más completos somos, ¿no? En lo que ofrecemos. Ahora, sabemos que tú nos mencionabas, fuiste dirigente universitario aquí en la Universidad San Francisco de Quito. ¿Cómo fue llegar a la dirigencia justamente en la universidad? Bueno, es muy interesante, ¿no? Siempre es interesante porque uno es de provincia en el fondo, y la Universidad San Francisco, que para mí es y sigue siendo las universidades más importantes del país, se había desligado desde hace algunos años del tema político, con mucha lógica, porque a veces cuando se politizan mucho las universidades se pierde el norte de lo que realmente es la educación, la formación, y hay ejemplos en donde se ve como la politización de las universidades más bien va dañando lo académico. Sin embargo, la discusión política está siempre muy latente entre los jóvenes, y en mi tiempo no era distinto. Y la acción política es interesante, ¿no? Es interesante. Así que fue además muy estimulante porque coincidió mi presidencia de la San Francisco con el debate de la Ley Orgánica de Educación Superior. Hubo manifestaciones, yo lideré una manifestación, me acuerdo una vez, con el presidente de la central, que luego terminó preso por alguna razón. Pero bueno, eran expresiones políticas interesantes que uno les llevan a darse un primer baño de realidad con lo que es el tema político, y que luego puede trasladar a la política real, ¿no? Que es lo que pasó en mi caso. Detrás del asambleísta que hoy vemos en pantalla, pues también existe un ser humano, un niño que fue muy feliz en su infancia, adolescencia en Ambato, y también un joven soñador que llegó a la política dentro de la Universidad San Francisco de Quito. Estamos conociendo más de Esteban Torres. Quédese con nosotros. Continuamos conociendo más detrás del actor político. Hoy estamos junto a Esteban Torres. Esteban, ahora vamos a hablar un poco más de tu rol político actual. Fuiste viceministro de Gobierno, ahora estás en la Asamblea dentro del grupo oficialista. ¿Qué diferencias encontraste entre estar en el Ejecutivo y ahora estar en el Legislativo? A ver, yo creo que complementa las dos experiencias que tiene que tener alguien que realmente quiere entender la política, y en este caso la política ecuatoriana. Es muy distinto estar, y yo estuve antes de estar en el Viceministerio de Gobierno también como asambleísta, y pude contrastar ya cuando estaba en el Ministerio de Gobierno, y ahora vuelvo nuevamente a la Asamblea, las dos experiencias, ¿no? A veces la función de asambleísta puede caer en cierta falta de realidad de lo que se vive desde gobierno, y estar desde el gobierno también tiene otro tipo de retos que muchas veces se diferencian de lo que uno vive como asambleísta. Yo he sido asambleísta de oposición y hoy soy además asambleísta de gobierno, que es distinto, ¿no? Es muy distinto en la acción política, y creo que me ha permitido tener ya una visión mucho más madura de lo que es la gestión pública, la administración pública, la realidad del país y las necesidades que se viven para ir avanzando, ¿no? Ir desarrollando cosas. Entonces, podría decir que a mis 36 años soy bastante maduro. Yo creo que tengo un recorrido político a mi edad mucho más extenso que el que tiene otras personas, y eso me permite tener una visión, como digo, un poco más madura de las cosas. Y entender sobre todo también el contexto desde las dos partes. Ahora, Esteban, como parte del bloque de Acción Democrática Nacional, ¿cómo entiendes tú el proyecto político del presidente Daniel Noboa? Bueno, es un proyecto muy estimulante. Tuve la suerte de ser parte desde su fundación, desde su inicio. Al presidente le conocí como amigo en la Asamblea Nacional, coincidimos en el periodo 2021-2023, nos hicimos amigos. Yo creo que hubo sintonía porque él venía también desde una preparación académica muy profunda para hacer política, que es lo que yo también siempre proyecté, es decir, me preparo al más alto nivel para aportar al país desde el ámbito privado y desde el ámbito público. Entonces coincidimos y fue bastante interesante ver cómo él surge
desde asambleísta y cómo gana la elección del 2023 y lo que ha ido haciendo en esta gestión de gobierno, en donde además tuve la oportunidad de ser parte del gobierno por un momento, ¿no? Y yo creo que, como digo, es interesante ver cómo él ha coincidido en un momento histórico que buscaba justamente juventud, decisión, firmeza, preparación, claridad en las cosas, e ir superando, e ir avanzando en una serie de obstáculos que son inherentes de la gestión pública, pero que además son muy duros en este país, en esta realidad, por lo que se vive y por la realidad del narcotráfico que realmente contamina mucho en el tema político y lo viene haciendo desde hace muchos años. Entonces, ver un liderazgo joven, honesto, firme, no exento, por supuesto, de equivocaciones, pero sobre todo encaminado a solucionar los problemas, es realmente un reto que lo siento mucho más allá de ser parte de un equipo, ¿no? Para mí siempre la política es una expresión histórica de las cosas. Yo soy muy romántico en entender que si alguien llega a un puesto es por algo, no es solo porque ganó la elección, es por una razón histórica de peso. Y como soy un estudioso de la historia política, de muchos episodios de nuestra humanidad, lo veo así, y creo que su presidencia en este momento y el proyecto político que se encarna responde a una necesidad que buscaban los ecuatorianos y me estimula a ser parte de ese equipo que intenta solucionar los problemas. Y sabes que lo que pasaba anteriormente era que los jóvenes no se sentían identificados con una propuesta política. Ahora bien, Esteban, dentro de tus 36 años, como tú dices, has tenido bastante trayectoria en el sector público y eso también te da una visión diferente, siendo más consciente de la realidad de nuestro país. ¿Cuál fue el momento más difícil, Esteban, en el que dijiste, te replanteaste si seguir adelante por alguna dificultad meramente política? A ver, yo experimenté un momento de quiebre muy fuerte en mi acción política, que fue cuando tuve que enfrentar en juicio político al expresidente Guillermo Lasso. Yo fui uno de los proponentes, bueno, interpelantes como tal, del juicio político, que para mí fue un reto en lo personal, un tema muy duro en lo personal también, pero algo que sentí que tenía que hacerlo, y tenía que hacerlo por el país, y realmente la historia posterior me ha dado un poco la razón, porque a raíz de esa interpelación yo creo que se dio una muerte cruzada, y a raíz de esa muerte cruzada, que fue muy dura, también se dio la oportunidad del surgimiento de una nueva línea de liderazgo que nace con la victoria del presidente Noboa el 2023, pero en lo personal fue duro, ¿no? Claro. Fue un reto que asumir. Yo sabía que iba a ser el evento político televisado más visto quizás de los últimos años. No se había interpelado en juicio político a un presidente de la República desde hace 90 años, y la última persona en hacerlo fue en el entonces diputado Velasco Ibarra, a un presidente de la República. Entonces asumí ese tema en lo personal, te digo, muy fuertemente. Ahora, y en la gestión pública yo tuve la oportunidad de vivir lo que fue la declaratoria del conflicto armado interno como viceministro de gobierno, que para mí fue un tema muy fuerte, porque se sentía que con esta declaratoria y con esta frontalidad ya en una lucha que el resto de gobernantes decidió no hacerla, o lamentablemente en algunos casos fueron cómplices de lo que se fue haciendo en el país, lo que hizo el presidente Noboa movió una serie de fuerzas muy feas que la pudimos vivir, y la vivimos sobre todo en el Palacio. Yo estaba en el Palacio cuando se declara el conflicto armado interno, y todo lo que viene después fue sin duda duro, ¿no? Pero necesario. Decisiones valientes también de su momento. Absolutamente valientes, porque a veces cuando uno es gobernante sopesa las cosas, dice, a ver, me la juego totalmente, pero ¿a qué costo personal? O decido quizás no hacerlo, y bueno, el presidente se la jugó todo, y por ende todo su equipo, los que estábamos ahí, y eso significó una alerta de seguridad muy fuerte para todos, pero sobre todo era mover algo feo que se estaba viviendo en el país y que se evidenció en ese momento, porque cuando empieza el bloque de seguridad o las fuerzas del orden en ese momento a golpear poco a poco estas estructuras que nadie había tocado, no vimos solo estructuras de narcotráfico, de microtráfico, en fin, ya habían temas raros. O sea, entraban a la casa de un pequeño narcotraficante de poca monta y habían altares de la Santa Muerte, es decir, habían traído una serie de tonterías desde México que dan cuentas de lo que estamos viviendo en el país, ¿no? Que es algo mucho más profundo que solo un tema de microtráfico, un paso de droga, ¿no? Son temas ya mucho más feos. Profundos, entonces, álgidos, que lastiman al país. Pues mover eso, ponerle la cara, poner la frente, era un reto.
y ser parte de esa lucha es sin duda estimulante, ¿no? Esteban, ¿qué te pide la gente cuando te ve en la calle y te reconoce como asambleísta? ¿Qué quieres tú para tu provincia, para tu ciudad natal? Bueno, yo siempre veo a Ambato con muchísimo cariño, ¿no? Y me da, quisiera que vuelva a los sitiales que tuvo en los años 90, en donde era considerada casi la tercera ciudad del país, una, por supuesto, amigable competencia con Cuenca. Hoy siento que la ciudad ha perdido un poco ese espacio fuerte, a pesar de que económicamente la provincia de Tungurahua sigue estando en el cuarto puesto a nivel nacional, ¿no? Incluso encima de Manabí, incluso encima de Santo Domingo. Pero en todo caso, uno siempre quiere ver a su ciudad bonita, limpia, segura, y a su provincia productiva, con ese dinamismo que siempre ha tenido Tungurahua, ¿no? Así es, estamos conociendo más de Esteban Torres. Definitivamente la política se construye también en medio de tensiones y en medio de decisiones valientes. Quédese con nosotros porque volvemos con nuestra dinámica Momento Claro. Y estamos de regreso. Esteban, ahora entramos a nuestra dinámica Momento Claro. Es el momento en el que yo te hago preguntas y tú me vas a responder con lo primero que se te venga a la mente, pero sobre todo lo primero que venga a tu corazón. Una palabra que defina tu infancia. Felicidad. Me encanta. Un lugar favorito tuyo en Ambato. La finca familiar en Santa Rosa. Hermoso. Un recuerdo que siempre te saque una sonrisa a pesar de los malos momentos. Todos los tiempos que paso con mi hijo, sin duda me alegran todos los días. Un momento político difícil que nunca vas a poder olvidar. El juicio político al expresidente Lazo. Una causa social que te moviliza cada día. Siempre es el tema de la educación. Saber que la educación sea realmente útil para los jóvenes, porque me preocupa ver a muchos titulados sin oportunidades, sin sueños que cumplir en su país, y que a veces les toca ver incluso la mirada afuera. Una canción, Esteban, que siempre escuchas cuando necesitas energía. Metallica, siempre escucho Metallica y se me acaba de ir el nombre. Enter Sandman. Perfecto. Un sueño que tienes aún pendiente por realizar. Todavía tengo que culminar la publicación de un libro que tengo casi listo. ¿Sobre qué? Precisamente sobre los últimos años en el tema político en el Ecuador, que nacen a raíz del tema del juicio político del 2023. Así que eso, por culminar. Si no fueras político, Esteban, ahora mismo, ¿qué serías? Bueno, soy abogado, me gusta la profesión de abogado, pero me encantaría ser un escritor a tiempo completo. Me encanta, definitivamente también viene de la mano, ¿no? El escribir, el poder comunicarnos también es parte de hacer política. Sí. Esteban, te agradecemos por acompañarnos esta mañana, por contarnos tus historias, tus sueños, cómo fue tu infancia. Aquí en Claramente le traemos al actor político desde su lado más humano. Quiero que finalmente le dejes un mensaje a aquellos jóvenes que te están observando y también sueñan con un día ser parte activa de la política nacional. Bueno, o sea, a ver todos los días con optimismo y a no rendirse nunca. Nunca hay que rendirse. Siempre hay que levantarse las caídas, además. Y sobre todo confiar en la vida y prepararnos, porque no puede haber políticos sin una adecuada preparación. La política nacional hoy nos exige mucha más preparación y menos improvisación. Gracias, Esteban, por estar aquí, y a usted, quédese con nosotros para el próximo episodio, porque siempre conocemos más allá de los cargos públicos.